Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar el embargo que ha dispuesto el Poder Judicial de 7 propiedades pertenecientes al expresidente Martín Vizcarra. El Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima, a cargo de la jueza Flor de María Acero Ramos, dispuso la medida preventiva a fin de evitar que sean vendidas. Pero esto se da en el contexto de que Martín Vizcarra era gobernador regional. También se está garantizando con este embargo un futuro pago de la reparación civil a favor del Estado. Bueno, vamos a conversar sobre esta situación con el abogado penalista Andy Carrión, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Madre, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, esto es por los casos del proyecto Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. ¿Por qué se da un embargo así? ¿A qué se debe? Para contextualizar el caso, debemos de tener presente, Mayra, de que el expresidente Martín Vizcarra viene al día de hoy siendo investigado por la Comisión de diversos delitos en torno a las obras que se habrían desplegado cuando él ejerció la gobernatura regional de Moquegua entre el año 2011 y 2014, específicamente vinculados a los casos del proyecto Lomas de Hilo y también al proyecto del Hospital de Moquegua. Sin embargo, las investigaciones penales siguen su curso. Paralelamente, también se está llevando adelante un proceso de extinción de dominio, apuntalado por la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, que el día de hoy ha solicitado, y hace algún tiempo, que se embarguen preventivamente los bienes de Martín Vizcarra de cara a asegurar el pago de una eventual reparación civil. Es en el marco de esta investigación que se sigue en la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio que ya el juzgado competente ha amparado este pedido de la Fiscalía y ha procedido, al menos ahora en una primera instancia, a embargar preventivamente estas 7 propiedades que se encuentran tanto en Lima y Moquegua de cara a garantizar un eventual pago de la reparación civil. Doctor Carrión, pero para tomar una decisión así, en el caso de extinción de dominio, se necesitan los indicios de que podría ser culpable y condenado. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, dentro del embargo preventivo aún no nos encontramos ante una figura de la seguridad de que él sea condenado. Recordemos de que existen dos procesos. Uno, que es el proceso penal en rigor, el cual sí enfrentaría eventualmente una pena de libertad, es decir, de privación de libertad. Y por otro lado, tenemos un procedimiento de extinción de dominio. En el ámbito de la extinción de dominio, no existe la posibilidad de privar de la libertad a una persona a motivo de la imposición de una sentencia condenatoria, sino lo único es de expropiar el bien, de extinguir el bien a raíz de ilicitudes o irregularidades que se habrían cometido. Así es que el caso en el cual nos encontramos el día de hoy es únicamente referido a la afectación de su patrimonio. No tiene que ver con una eventual sentencia condenatoria que sí está relacionada a una investigación fiscal que se sigue en la Fiscalía Especializada del equipo Lavajato en Lima y que precisamente lo lleva adelante Germán Juárez Satoche. ¿Y cómo está el caso de la investigación penal? ¿Cuántos años podría ir a la cárcel Martín Vizcarra? El caso de la investigación penal, si es un caso que se encuentra ya relativamente avanzado, estamos en el control de acusación de hecho y es un caso que va a pasar a juicio y viene siendo imputado por diversos delitos, desde el delito de cohecho hasta el delito de lavado de activos a raíz de los dineros ilícitos que habría recibido. Yo creo que es un caso sólido que tiene la Fiscalía, más aún cuando existen no solamente colaboradores eficaces, sino también testigos protegidos que han afirmado que el expresidente Martín Vizcarra habría recibido dineros ilícitos de cara a favorecer a determinados contratistas para la elaboración y materialización de estos dos proyectos, tanto de Lomas de Hilo como del Hospital de Moquegua. Así es que es un caso que ya pronto está a pasar un juicio oral y yo creo que es la etapa estelar donde finalmente decidirán los jueces por su inocencia o culpabilidad. Bueno, vamos a esperar, pero ¿cuánto podría ser la pena en este caso si es que es hallado culpable?
Bueno, la pena puede ir desde los 15 hasta los 22 años. De hecho, esa es la pena que se ha venido discutiendo en las últimas audiencias a raíz de la incorporación del delito de cohecho pasivo, es decir, de los dineros o sobornos que él habría recibido. Así que puede enfrentar penas tan altas que pueden llegar hasta los 22 años de prisión. Y una precisión, ¿qué pasa si en la investigación penal, en el proceso penal, se le declara inocente? ¿Sus bienes podrían ser devueltos? Esa es una pregunta muy interesante de cara a dilucidar esta dicotomía en las investigaciones, ¿no? El embargo preventivo se ha producido en un proceso que lleva adelante la Fiscalía de Extinción de Dominio, que es absolutamente independiente de la otra investigación penal que acabamos de comentar, que está pronta ya a ingresar a la etapa de juicio oral. Si es que en el juicio oral Martín Vizcarra es declarado inocente, no significa que de manera automática en la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio se proceda a la devolución o desafectación de estos bienes que han sido embargados de manera preventiva, porque los estándares para la extinción de dominio pueden ser incluso administrativos, no necesariamente penales. Si la Fiscalía de Extinción de Dominio, no obstante haber sido absuelto, advierte alguna irregularidad administrativa o incluso irregularidades civiles, puede de todas maneras, a pesar de una sentencia absolutoria, proceder a extinguir estos bienes, porque son dos procesos distintos. Y, por ejemplo, si este es embargo preventivo, ya se puede dilucidar que Martín Vizcarra se va a quedar, en efecto, a todas luces, sin estas propiedades. Es una proyección lo que hace la Fiscalía y ahora ya decidido por el Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, es tratar de asegurar una eventual decisión final, ¿no? Es decir, que si finalmente el juez decide que aquí sí ha habido una irregularidad o, digamos, algún precedente que habilite la decisión de extinguir estos bienes, pues ya simplemente los tiene embargado y se extinguirían de manera definitiva. Sin embargo, este embargo no significa que el presidente todavía pueda, expresidente pueda vivir en estos domicilios, ni mucho menos, pero sí se proyecta ya a una decisión final que eventualmente y con muchas probabilidades podría originar la extinción de estos dominios. Entonces, si en esos momentos se está disponiendo del embargo, el expresidente tendría que salir de ahí inmediatamente. No necesariamente, el embargo implica de que él no pueda vender, no pueda traspasar, etcétera, estos bienes, pero él podría solicitar aún poder vivir en estos predios de cara a que ya no podría transferir ni vender los bienes. Así es que eso ya depende propiamente de lo que se incorpore dentro del proceso en sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por explicarnos cómo funcionan las cosas en estos dos procesos que trabajan, o mejor dicho, se echan adelante de manera independiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, era entonces el abogado penalista Andy Carrión que estaba con nosotros analizando este embargo preventivo de 7 propiedades de Martín Vizcarra. Regresamos.